Integral Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buena tarde. Gracias por permitirnos entrar en su intimidad, en sus hogares, en su carro, en su oficina. Gracias a RTQ por este espacio que valora su salud. Iniciamos este programa de Salud Integral, Vida y Familia y Colegio Médico. Todas las entrevistas son con médicos expertos en su especialidad, que con mucha generosidad nos comparten sus conocimientos. El objetivo es que ustedes se empoderen y cuiden su salud. Hoy tengo el honor de la presencia del doctor Agni Muñoz Granados. Bienvenido, doctor Muñoz. Muchísimas gracias, doctora. Como cada semana les comparto un muy breve currículum de nuestro invitado. Es médico cirujano egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó su especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital de Ginecopediatría en el IMSS, avalado por la Universidad Veracruzana. Subespecialista en ginecología oncológica en el Centro Médico Nacional La Raza, avalado por la UNAM. Médico colegiado y certificado ante el Consejo Mexicano de Ginecobstetricia y por el Consejo Mexicano de Oncología. Trabaja como especialista en ginecobstetricia en el Hospital General II del IMSS. Ejerce a nivel privado en el Hospital H+, que antes era Texien. Pues por aquí le dejamos, doctor Agni. Tenemos que trabajar un tema muy importante en este mes rosa. Sabemos que el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama se conmemora cada 19 de octubre. El lema para este 2025 es Unidos por lo único. Obviamente se enfoca en la importancia de poner a las personas en el centro de la atención oncológica y resaltar su unicidad en cada historia de cáncer, enfatizando, por supuesto, la atención centrada en ellas. Doctor, ¿qué estudios de tamizaje y detección temprana son los adecuados para las mujeres que tienen, pues, el riesgo y para detectar oportunamente esta enfermedad? Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Creo que es importante abordar este tema justamente en este mes que hace remembranza de este tipo de escenarios. Y es importante orientar a los radioescuchas, a la población que nos está en este momento recibiendo en sus hogares o en su trabajo, y saber cómo ellos tienen que abordar un escenario de tamizaje, sobre todo de una enfermedad que si se detecta en etapas tempranas, pues es controlable y potencialmente curable. Dentro de los estudios de tamizaje que se recomienda realizar a partir de los 40 años es la mastografía. La mastografía es un estudio económico, es de fácil acceso. Realmente la mayoría de las poblaciones cuentan con este tipo de recursos, es accesible, entonces es un buen estudio de tamizaje y nos podemos apoyar del estudio de ultrasonido. Ninguno es mejor que otro, son complementos y estos se tienen que adaptar a la realidad del caso en cuestión. Es cierto que nos podemos apoyar de estudios un poco más sofisticados como la resonancia magnética, la tomosíntesis, sin embargo, los caballitos de batalla en el tamizaje de la enfermedad, la mastografía y el ultrasonido, han demostrado que si se detecta en oportunidad la enfermedad cuando es preclínica, cuando todavía no hay alguna manifestación propia, nos ayudan para tomar biopsias tempranas y tratar una enfermedad en un escenario todavía temprano. Excelente, doctor. ¿Qué signos y síntomas puede haber en cáncer de mama temprano y en el avanzado? Ok, lo que quisiéramos es que cuando detectemos un cáncer de mama nunca tuviera síntomas ni signos. Eso nos indicaría que estamos en un escenario de una excelente oportunidad. Cuando nos da alguna manifestación clínica, generalmente la paciente se autodescubre un nódulo en la mama. Habitualmente son nódulos más firmes que el tejido mamario restante. Son nódulos duros, son muy firmes. Generalmente no se mueven libremente en el tejido, sino que de alguna manera forman un bloque con el tejido adyacente. Pueden identificar cambios cutáneos como enrojecimiento de la piel, hundimiento de la piel, hundimiento del pezón, engrosamiento de la piel. Se ve la piel edematosa como una cáscara de naranja, como comúnmente se describe, o se pueden encontrar secreciones anormales por el pezón, sobre todo sanguinolentas o purulentas.
Cuando hablamos de los ganglios que nos hacen sospechar que algo no está bien en la mama, son ganglios que son duros, son firmes, están adheridos entre ellos, y bueno, eso genera la sospecha de que hay algo anormal en el tejido mamario. Ahora, cuando la enfermedad la detectamos en un escenario mucho más avanzado, pues los síntomas pueden ser variados dependiendo del órgano que estén afectando. Si están afectando pulmón, pues podemos tener síntomas respiratorios inespecíficos, o podemos tener una tos persistente, dificultad para respirar, necesidad de tener posiciones exageradas para la respiración, como dormir semisentado. Ese tipo de escenarios nos van avisando que tal vez la enfermedad ya migró al pulmón. O sea, ya hizo metástasis, doctor. Es correcto. También podemos tener enfermedad a nivel hepático, a nivel óseo, y dependiendo el tejido que esté afectando, los síntomas pueden ser muy diversos. ¿Y ustedes, doctor, cómo hacen el diagnóstico de cáncer de mama? Me imagino que a través de estos 2 estudios que nos comentó, pero seguramente tienen otros elementos ustedes clínicos. Exactamente. Cuando nosotros recibimos a una paciente que ya que tiene sospecha clínica, que ya se detectó algún tumor, pues bueno, necesitamos complementar la información con estudios de imagen. Si llega la paciente sin estudios previos, hacemos el complemento con mastografía ultrasonido, y dependiendo las características de estos hallazgos, hay que llevar a la paciente a una biopsia. Ahora, los estudios de tamizaje justamente son eso, estudios que nos permiten identificar dentro del grueso de la población algo anormal. Cuando nos llega un estudio de tamizaje anormal, nos podemos apoyar de lo que llamamos mastografía diagnóstica, que complementa la información con proyecciones adicionales o estudios adicionales para darnos una categoría de sospecha sobre este hallazgo en la mama y determinar el riesgo que tiene de malignidad, y por lo tanto hacer un abordaje diagnóstico. El diagnóstico es histopatológico. Hay que tomar un fragmento del tumor para saber si el tipo de célula que se encuentra en este tejido es sano o anormal. La biopsia se hace mediante una punción con una aguja gruesa, que nos da material suficiente para que el patólogo pueda revisar morfológicamente ese tejido, y aparte, si se confirma que hay malignidad, hacer estudios de inmunohistoquímica que son fundamentales para el tratamiento individualizado de la enfermedad. Otro tipo de escenarios diagnósticos tal vez son las biopsias con aguja fina, que esto es para los ganglios principalmente. Cuando tenemos algún ganglio sospechoso, hacemos una punción con aguja fina, y ese citológico se manda también para que lo revise un patólogo y nos indique si ese tejido está sano o está con sospecha de enfermedad. Doctor, sin duda, ustedes son los expertos aquí. ¿Qué importancia tiene conocer el tipo molecular de cáncer? Es esencial, doctora. Ha habido muchos avances en el entendimiento de la enfermedad, y los perfiles moleculares de cada cáncer pues determinan parte del tratamiento, y es muy importante saberlo antes de iniciar el tratamiento, justamente porque es tan diversa la enfermedad, tan heterogénea, que el mismo tumor del mismo tamaño en diferente paciente tienen un comportamiento completamente distinto. Entonces, la biopsia es parte de, se hace la inmunohistoquímica para que nos dé el inmunofenotipo de la enfermedad, y que en ello determinar si la paciente se beneficia de un tratamiento hormonal, de un tratamiento solo con quimioterapia, si necesita algún tratamiento adicional como las terapias blanco, y que de alguna manera podamos abordar la enfermedad desde un inicio ya con un plan que beneficie a la paciente de mayor manera. ¿A qué voy? Actualmente podemos evaluar la sensibilidad de los tumores in vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una paciente que tiene un inmunofenotipo que responde a los tratamientos de quimioterapia, no quito primero el tumor, sino que doy el tratamiento primero para evaluar cuánto responde mi tumor, y posteriormente lo que quede de tumor residual lo puedo resecar. Esto me da ventajas definitivamente. No es lo mismo operar un tumor de 3 centímetros que un tumor que prácticamente desapareció después del tratamiento. Son cirugías más pequeñas, la recuperación es más rápida, y el contexto de control oncológico es muy similar. Entonces, es fundamental que sepamos toda la información del tumor antes de iniciar un tratamiento. Muy importante, doctora Agni. ¿Qué factores influyen en la elección de una cirugía para que sea conservadora y una mastectomía? Son diferentes factores, doctora. Uno, y que es fundamental, es que orientemos a nuestra paciente sobre lo que está en este momento viviendo. Hablarle de lo que representa la enfermedad, y que ella tenga toda la información que requiere para tomar una decisión. La elección de la paciente es fundamental. Hay pacientes que optan por un tratamiento radical, aunque las circunstancias permitan hacer un procedimiento más conservador. Sin embargo, si las circunstancias lo permiten, si son tumores pequeños, si son tumores confinados a una sola zona de la enfermedad, a una sola zona de la mama,
podemos hacer tratamientos conservadores en los cuales el tejido sano se conserva. Cuando nosotros tenemos tumores muy voluminosos, evidentemente no podemos hacer un tratamiento conservador de inicio. Damos tratamiento sistémico y posteriormente, si la respuesta es lo suficientemente favorable que nos permita garantizar un control oncológico, unos márgenes de tejido sano suficientes, podemos hacer un tratamiento conservador de la mama. ¿Cuándo optamos por un tratamiento más radical? Bueno, cuando la enfermedad es muy extensa, en etapas localmente avanzadas, en escenarios donde la enfermedad no está en un solo sitio, sino que hay varios focos de enfermedad dentro del tejido mamario, y algo que es importante cuando las pacientes tienen alguna mutación genética germinal. ¿Qué es esto? Que ya tienen cierta predisposición a desarrollar neoplasias en el tejido mamario o en el tejido ovárico, los sitios más frecuentemente involucrados, y bueno, ese riesgo, como es permanente y por toda la vida, se opta en estos casos por un tratamiento en el cual se reseque la totalidad del tejido mamario. Doctor, nos acaba de dar ahorita la pauta para hacerle una pregunta. ¿Qué impacto tiene el factor hereditario entonces en el cáncer de mama? Es muy importante, doctora. Tenemos mutaciones que le llamamos germinales, que son aquellas con las cuales ya nacemos, las que nos dan una mayor predisposición a desarrollar enfermedades, porque ya la información que traemos tiene ciertos detallitos. Ya los controles de calidad de crecimiento celular están alterados y eso permite que en edades tempranas desarrollemos diferentes tipos de tumor. Ahora, cuando nosotros tenemos una mutación germinal de nacimiento, pues hay circunstancias que nos pueden dar aviso de que esto está sucediendo. Uno de ellos es que desarrollemos un cáncer en edad muy temprana, donde no sería esperado tener este tipo de enfermedades, y es importante hacer un estudio genético para evaluar si tengo esa mutación que indique que tengo que hacerme un procedimiento reductor de riesgo, o que si tengo ya un diagnóstico oncológico, pues bueno, hacer un procedimiento un poquito más extenso. En este caso, hablando de la mama, quitar todo el tejido mamario. Es un poco diferente y tal vez esto se confunda entre lo que es un cáncer hereditario y un cáncer familiar. Cuando nosotros tenemos un cáncer hereditario, es lo que habíamos comentado previamente, ya traigo esa predisposición. Y la otra situación es cuando se presentan diferentes tipos de cáncer en la familia, pero a la edad que frecuentemente se encuentran. Por ejemplo, a la abuelita le dio cáncer a los 70 años, a un tío un cáncer a los 80 años. Este tipo de comportamiento en la familia, cierto que impactan en el resto de la descendencia. Sin embargo, no se demuestra con franqueza una mutación de alto impacto, pero sí es una población que se tiene que estar revisando porque el componente familiar pues pesa. Entonces, no es lo mismo, pero bueno, sí hay una importancia significativa del componente hereditario, pero es importante que al médico se le dé toda esta información de a qué edad tuvimos el cáncer, si hay familiares directos de primero y segundo grado con qué tipo de cáncer, a qué edad se desarrolló la enfermedad, para ir haciendo los cálculos y determinar si la paciente se beneficia de un tamizaje genético, ¿okay? Lo cual nos permite tomar decisiones incluso con el tratamiento. Hay tumores que se presentan en mujeres que tienen mutaciones de BRCA1 o BRCA2 y que hay alternativas terapéuticas para este tipo de tumores. Entonces, el saberlo sí nos impacta sobre el tratamiento que vamos a dar. Qué importante, doctor. Definitivamente yo quiero, pues para nuestro público, comentarles que la rama directa en primero o segundo grado es cuando la mamá, la abuela, las hermanas han tenido ese cáncer. Entonces, si ese es el caso de nuestras amigas que nos están escuchando, tómenlo muy en cuenta, lo que nos está compartiendo ahorita el doctor Muñoz. Doctor, volviendo al tratamiento, ¿por qué a veces se recomienda quitar los ganglios y en otros casos no? Actualmente, y es cierto que aunque hace falta mucho por avanzar en el diagnóstico temprano del cáncer de mama, cada vez con más frecuencia detectamos justamente en los tamizajes escenarios de cáncer. Esto nos indica que cuando yo no tengo un tumor palpable, cuando no tengo un cambio clínico, muy probablemente estoy ante un caso de un escenario temprano de enfermedad maligna. El tratamiento radical de la mama ha ido en desescalamiento, ¿okay? Al grado de que ya la tendencia es a quitar menor tejido mamario. Lo mismo está pasando en la axila. Lo que era estándar hace algunos años era quitar completamente los ganglios axilares. Ahora bien, hay un escenario que se llama ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela es aquel que recibe la linfa, es como el primer escalón del drenaje linfático, que pudiera estar comprometido también por las células neoplásicas. Entonces,
se colocan unos colorantes peritumorales o en el centro de la mama, se permite un tiempo para que este colorante migre, ¿okay? Y cuando hacemos una disección de los ganglios axilares, justamente identificamos, sea porque es un ganglio caliente o porque es un ganglio pintado, se quita y se manda con el patólogo. El patólogo lo revisa, hace una revisión preliminar y nos puede decir, ¿sabes qué? Este ganglio está enfermo, ¿ok? Busco otro ganglio, si el otro ganglio está enfermo, procedo a hacer una disección más amplia de los ganglios axilares. ¿Esto es transoperatorio, doctor? ¿Es transoperatorio, doctora? Esto, hay ciertos requisitos para poder hacer candidato a un paciente a ganglio centinela. Si el patólogo nos dice que los ganglios que quitamos, los que se pintaron o los que estuvieron calientes, están sanos, ya no tendría necesidad de quitar más ganglios, porque en teoría los primeros ganglios que están marcados serían los primeros en haber recibido las células tumorales. Entonces, si estos ganglios están limpios, pues hay poca probabilidad de que el resto de los ganglios estén enfermos. Justamente esto ayuda a reducir la morbilidad o las complicaciones de una cirugía axilar, limitan menos la situación, sobre todo un problema que se llama linfedema, que es una acumulación de linfa en el tejido del brazo, que a veces limita de manera significativa la movilidad de la extremidad. Entonces nos permite hacer un tratamiento menos extenso, menos mórbido, con menos tasa de complicaciones y con una equivalencia en haber hecho una disección completa como se hacía previamente. Entonces, si lo comparamos con los tratamientos previos, si la paciente reúne requisitos, le estamos ofreciendo lo mismo, pero con menos riesgo de complicaciones. Muy bien, doctor. Nos está dando oro molido. Créanme que nuestras radioescuchas no deben perder atención a todo esto que usted nos está compartiendo. Fíjese, doctor, que cuando tenemos pláticas, luego nos dicen, yo soy sobreviviente de cáncer, y como que ya la libré y ya no pasa nada. Sabemos que no es cierto, doctor, pero usted como experto nos puede compartir qué tan frecuente es que el cáncer regrese después de un tratamiento exitoso y cómo nuestras amigas sobrevivientes de cáncer deben mantener la vigilancia. Es importante, doctora, lo que preguntan. Toda paciente que ha tenido una situación de cáncer debe tener información suficiente sobre los datos de alarma, sobre esos síntomas o esos signos que nos están avisando que la enfermedad pudo haber regresado. Okay, lo más importante durante la vigilancia, que es una vigilancia bastante larga, son 5 años en promedio. Una vez que ya terminó los tratamientos, contamos 5 años hacia el futuro para definir cuándo vamos a dar de alta a nuestro paciente. Durante ese tiempo nosotros estamos monitorizando síntomas de sospecha y parte importante es que la paciente esté sensibilizada y que tenga conocimiento de cuáles son para que al primer dato que le genere, que le llame la atención, acuda a valoración médica. Entre más avanzada la etapa de la enfermedad, más riesgo de recurrencia. No quiere decir que por estar en una etapa temprana estoy exento de que la enfermedad regrese. Sin embargo, el hecho de detectar de manera temprana, pues nos permite reducir esa posibilidad. Si tengo menor afectación de los tejidos adyacentes a donde se originó el tumor, tengo menos riesgo de recurrencia, pero no estoy exento. Entonces, durante esos 5 años, los médicos y el paciente vamos a estar trabajando de la mano, revisando que en el sitio donde inició el cáncer, que es la mama, no haya cambios de sospecha en la piel, que no haya nodulitos adicionales, que no haya ganglios. Vamos a estar monitorizando con estudios mastográficos, estudios de ultrasonido, y también vamos a estar evaluando síntomas a nivel respiratorio, óseo, si hubiera algún síntoma constitucional, que el paciente esté perdiendo peso de manera acelerada sin causa aparente, que tengamos alguna situación neurológica, alguna convulsión, alguna pérdida visual que nos avise que a lo mejor la enfermedad regresó al sistema nervioso. Entonces, justamente todos estos síntomas se los platicamos al paciente para que él esté pendiente. No está exento de enfermar de alguna otra situación, o sea, se pueden presentar situaciones mixtas. Y confundirlo, ¿verdad? Y paralizarnos. O que el paciente, todo síntoma que se le presente lo relacione con el cáncer, no es así. Entonces, cada determinado tiempo hacemos un conjunto de estudios para evaluar que hígado, pulmón, hueso, sistema nervioso y la mama estén limpios y que, bueno, podamos darnos una pausa en los intervalos de vigilancia y que el paciente, pues bueno, se le estimula que tenga un estilo de vida saludable, que disminuya factores de riesgo, que tenga, pues cambios positivos en su vida cotidiana, que haga ejercicio, que duerma bien, que tenga una alimentación saludable. Pues bueno, a la par nosotros estamos haciendo una vigilancia activa de que no haya sospecha de recurrencia, doctora. Muy bien, doctor. Nos hablaba de la herencia, doctor. ¿Qué población es recomendable que se realice estas pruebas genéticas?
Como comentábamos previamente, doctora, hay población que ciertamente va a tener un poquito más de riesgo. Predisposición. Exactamente, justamente en esas familias donde ha habido varios casos de cáncer, sobre todo en aquellos que se han presentado en edades muy jóvenes, ya nos están avisando que probablemente ahí de nacimiento tengamos cierta susceptibilidad al desarrollo de las enfermedades, no solo de mama, cualquier otra situación. En estas pacientes se recomienda que si la hermana, la mamá, incluso un familiar hombre ha tenido cáncer de mama, pues bueno, aumenta el riesgo de que haya alguna mutación en estos genes que en teoría, si funcionan bien, nos tendrían que cuidar, pero cuando están alterados o mutados o tienen una variante patogénica, pues no controlan ¿cómo decirlo? No controlan la calidad de la célula nueva, y entonces puede haber errores que puedan llevar al desarrollo de un cáncer. Estas pacientes son susceptibles de hacerse un tamizaje genético. Hay otro tipo de población en las cuales, bueno, no tienen ese historial familiar de cáncer, pero ellas desarrollan cáncer en una edad muy temprana. Entonces, estas pacientes hay que ver si no es un caso de primera vez en la familia que tienen la mutación. Okay. Y tiene impacto en el tratamiento, definitivamente. Actualmente hay nuevas moléculas que se han estudiado justamente para pacientes que tienen mutaciones genéticas. Entonces, sí puede orientar el tratamiento en caso de que haya alguna mutación. Entonces, sí es un impacto significativo, doctora. Creo que hay que hacer un poquito más amplia esta información, pero bueno, las pacientes no deben tampoco de tener la inquietud de todas hacerse un tamizaje genético. Hay que además no es barato. Se han hecho más accesibles, pero justamente no son tan económicos. Sí hay que seleccionar a la paciente, y bueno, ya si tenemos un resultado anómalo, pues un genetista nos va a ayudar para determinar el grado de riesgo que tiene nuestra paciente, y en base a eso también tomar decisiones sobre cirugías reductoras de riesgo, que son aquellas en las cuales si tengo una mutación que tiene alto riesgo de que yo desarrolle un cáncer, pues bueno, me quito el órgano antes de que suceda. Claro. Fíjese, doctor, nada más estaríamos hablando de cáncer de mama, o también hay antecedentes, por ejemplo, como usted lo mencionaba al principio, que tengan el antecedente de un cáncer de próstata, de ovario, otro tipo de cáncer también son como recomendables para este tipo de pacientes. Por eso nuestra historia clínica. Sí, definitivamente es importante que la historia clínica sea completa. Claro. Buscar en todos los antecedentes, preguntarle a la familia si conoce algún familiar que haya tenido cierto tipo de cáncer, porque eso orienta al clínico a evaluar si esta paciente se beneficia de un tamizaje genético. Es importante también que las pacientes sepan que no solo los cánceres de mama y ovario son los que están relacionados con ciertas mutaciones. Hay muchos tumores que también comparten esta mutación y que, bueno, se van a desarrollar. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, en cáncer de endometrio y cáncer de colon, o páncreas, o próstata. Todos estos cánceres, pues bueno, tienen genes que comparten esa alteración y que nos pueden generar mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, no solo nos interesan los antecedentes de cáncer de mama o de ovario, sino nos interesan realmente todos los antecedentes. De cáncer, definitivamente, doctor. Pues el tiempo se nos va y yo me quedo todavía con muchos deseos de seguirle preguntando, doctor, pero espero que haya la oportunidad de que volvamos a platicar sobre algún otro tipo de cáncer que es de su área, y si fuera tan amable de compartirme dónde le pueden consultar nuestras amigas, nuestros amigos, para que lleven a su mamá, a su esposa, en dónde le pueden contactar, qué teléfono es en su consultorio o donde usted nos diga, doctor. Sí, con todo gusto. Nos pueden encontrar en el Hospital H+, el teléfono, se los comparto en un segundito. Sí, doctor, claro que sí, y de verdad no se van a arrepentir, amigas, porque sabemos que el doctor Agni Muñoz es un excelente oncólogo, como ustedes lo acaban de escuchar. Sin embargo, yo les quiero decir algo, es mejor ser humano cálido, que les va a hacer sentir que están ante un profesional que las comprende, que las acompaña, que va a darles el tratamiento profesional y humano que cada una de nosotros merece. Le comparto un contacto telefónico, es el 442-457-8775.
Y pues bueno, nos pueden buscar en las plataformas de internet. Las redes sociales, sí, doctor. Si en algún momento se requiere nuestra atención, con todo gusto para servirles. ¿Me puede repetir el teléfono, por favor? 442-457-8775. ¿Y en redes cómo lo encuentran, doctor? Por mi nombre, Agni Jaim Muñoz Granados. Muy bien. Y bueno, también hay plataformas donde se hacen las citas o donde se pueden expresar algunas dudas y bueno, en medida de que tengamos tiempo las vamos resolviendo. Sin duda, doctor, sabemos que es muy ocupado y por lo mismo agradezco este tiempo que usted nos dedicó para poder estar en estos micrófonos y no era posible suspender esta importante entrevista por los acontecimientos que haya en la vida, doctor. Nuevamente, muchas gracias por la generosidad de sus conocimientos compartidos para todas nosotras. Es muy importante, doctor. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la invitación y agradecemos mucho la oportunidad de charlar. Gracias, doctor. Amigos, por hoy es todo. Gracias a RTQ por este espacio que valora su salud. Yo soy la doctora Milla González. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, será un placer conectarnos en una semana con otra interesante entrevista. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.